Hacemos contacto en este momento, y lo agradezco mucho, con el doctor Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco nos ayude a entender cuál es el procedimiento para sancionar o para investigar profundamente si el planteamiento mostrado públicamente por el académico Guillermo Sheridan tiene fundamento o no tiene fundamento, a lo que hoy se refirió el presidente de la República, diciendo que el propio Guillermo Sheridan, junto con Enrique Krause, le han hecho más daño al país que en todo caso la ministra Esquivel cuando era estudiante, que es un pecado menor y que el que esté libre de pecado que arroje la piedra, etcétera, etcétera. Ya lo escuchó usted. Tito Garza, te agradezco mucho estar en contacto contigo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Pepe, gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Crees tú que la ministra Yasmín Esquivel Moza está metida en un problema serio? Yo no lo tildaría de un problema serio, lo tildaría de un problemón, Pepe, porque esto no se recuerda un escándalo de estas magnitudes en la Suprema Corte en épocas contemporáneas. ¿Y por qué digo esto, Pepe? Porque al final del día no hay que olvidar que no es una cosa menor, un error en la juventud, como dijo el presidente López Obrador, el haber plagiado una tesis entera. Para ser ministro en México, según el artículo 95 de la Constitución, necesitas tener un título de abogado. Y si ese título de abogado se consigue a través de la trampa, del fraude, plagiando un trabajo que ni siquiera tú puedes sustentar, porque eso hay que decirlo, al día de hoy nadie ha desmentido que la ministra Esquivel sea una plagiaria. El presidente dijo que fue un error, ella está sacando cartas de recomendación, pero al día de hoy ella misma ha guardado silencio respecto al plagio. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí es que para alcanzar el cargo que tiene actualmente, sería imposible que lo siga ejerciendo debido a que su título goza de estos vicios de no haber sido expedido por la entidad correspondiente, ¿no? Entonces, Tito Garza, es un problemón. Perdón, claro, un problemón. Te hago énfasis. Citaste el artículo 95 de la Constitución, donde se establecen los requisitos para ser ministro de la Corte, etcétera, y citaste la fracción tercera de ese artículo. Pero te voy a leer también la fracción cuarta que tú conoces. Claro, y dice, claro. Que dice textual, ¿no? Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena a quien aspire a ser ministro de la Corte, ya no digamos presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo lo ves? Es correcto. Ese es el gran tema, estimado Pepe, que si se comprueba que en efecto plagió el trabajo, se tendría que en el siguiente procedimiento abrir propiamente la averiguación y saber que está ejerciendo funciones de manera indebida, que se está ostentando como algo que nunca fue, que es abogada. Entonces, lo que viene aquí a continuación, el procedimiento tiene 2 vías, estimado Pepe. La primera, claramente la UNAM, que ya se pronunció, ya sacó un comunicado, que van a hacer una comisión, van a investigar el caso, van a emitir una sanción. Estas sanciones pueden ser dentro de un abanico de posibilidades desde revocarle el título hasta un apercibimiento, una amonestación, tal, y a partir de ahí los que tendrán que tomar acción es propiamente el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, es decir, propiamente los pares y los colegas de la ministra Esquivel. Entonces, va a tardar un poco porque hay que decirlo, son épocas de vacaciones en UNAM, también en el Poder Judicial, pero este escándalo no se va a pagar de la noche a la mañana y no es algo menor, por más que insista el presidente. Lo que estamos diciendo es algo que puede repercutir por completo en el futuro de la Suprema Corte en México. Y ya no solo eso, Pepe, hay también que decirlo que sobre todo deja muy mal parado al gremio como abogado. Ya se han pronunciado los colegios, ya se han pronunciado academia, asociaciones, porque en definitiva parecería que esto es algo que no se ve cuándo vaya a terminar. Ahora, ¿hay un plazo perentorio en todo esto? O corrígeme si me equivoco, Tito Garza. El día 2 de septiembre, los ministros 11 de la Suprema Corte habrán de elegir
al próximo presidente, que tendrá que entrar en funciones el día 3, es decir, el día 3 de enero. Y ella es una seria aspirante, tomando en cuenta que viene muy bien recomendada desde arriba. Estoy diciendo con esto de Palacio Nacional, es cercana en los afectos del presidente de la República. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, está el hecho de que si se llegara a la conclusión de que sí fue un plagio, podría el tribunal universitario, al que has mencionado, esta comisión universitaria, pues quitarle el título y entonces todos los efectos de los hechos que haya actuado como ministra de la Corte estarían invalidados, porque fueron ejecutados por alguien que no tiene el título de abogado, que es constitucionalmente indispensable y necesario. Totalmente, Pepe, por ahí justo va la cuestión. Respecto a lo primero, en efecto, parecería que es una de las que mejor relación lleva con el presidente, que tiene el apoyo de algunos oficialistas, pero también hay que decirlo, los únicos que votan para elegir la sucesión del próximo presidente o presidente de la Corte son los ministros. Entonces, ojalá los ministros no se dejen influenciar por agentes externos que sepan que votan con libertad, y eso puede ayudar a que una persona de esta magnitud, con este escándalo tras cuenta, pues lo cierto es que ojalá que no llegue a la presidencia, ¿no? Y por el segundo, en efecto, una vez que se pronuncie, una vez que pasen todas las burocracias, que se nombre y demás, tal, la discusión va a ser si todos los actos y las decisiones que ha tomado la ministra Esquivel pueden o no gozar de validez, porque está viciado de origen. Por decirlo pronto, su título de abogado está viciado desde que se lo dieron. Entonces, me parece que va a tardar un poco en saber en qué desenlaza esto, y no hay que soltarlo, porque de verdad es un escándalo mayúsculo. Es plagiar, porque no son algunas ideas parafraseadas, no es un poco, es absolutamente toda la tesis. Es desde el título hasta las conclusiones. La ministra tiene que dar muchas explicaciones y parece que no las está haciendo. Leyendo con interés la columna del periodista Raimundo Riva Palacio, publicada este viernes en el periódico El Financiero, menciona Raimundo, a quien le mandamos muchos saludos, menciona que la UNAM tiene los elementos, las herramientas para llevar a cabo este análisis a fondo, este análisis profundo, y comparar los contenidos de la tesis de la ministra con la tesis a la que se hace referencia, que pudo haber sido plagiada de otro pasante de la UNAM que buscaba justamente el título profesional. Y menciona Raimundo que todo esto que para esto se utilizaría un software que se llama Identicate, que fue desarrollado por la empresa Turing. ¿Eso cómo opera o cómo funciona? Sí, claro que sí, Pepe. Lo solemos utilizar mucho en la UNAM, pues al momento en que uno también dirige tesis, por lo general, por normatividad o muchas veces porque haya indicios de algún plagio, se introduce este documento a este software, y el software identifica dentro de todo el universo que hay posibilidades de tener en Internet cualquier similitud con un porcentaje de cada párrafo o línea que se escribe. Entonces son software muy sofisticados que funcionan muy bien y que en definitiva los usamos mucho nosotros como académicos. Aquí, Pepe, lo paradójico es que creo que no hace falta llegar a esta conclusión a través de un software. Uno pone enfrente del otro el documento y hasta los mismos puntos y comas. Tuve la oportunidad de ayer revisar los dos documentos involucrados y lo cierto que es burdo. No hay necesidad tampoco de llevar a cabo bastante averiguación. Lo que estamos viendo aquí es un burdo plagio total. No hay duda. Ahora, lo que sí hay que darle mérito a la ministra en todo caso es su calidad de mecanografía. Pero también aquí entra en juego el prestigio de la asesora de la tesis, claro, la maestra Marta Rodríguez, porque ella dice: esto no es más que un complot, es un ataque de intelectuales misóginos. ¿Te parece que es suficiente este argumento para defender a la ministra? No, en absoluto, y me parece que resta legitimidad al movimiento feminista. Usar la carta de que es un complot por el solo hecho de ser mujeres no va por ahí. Esto demerita la lucha de muchísimas mujeres, incluso algunas de sus colegas ahí propiamente en la Suprema Corte son mujeres que tienen las credenciales bastante suficientes para poder presidirla y ser buenas ministras. Lo que estamos hablando aquí, Pepe, es un caso de ética. Es un caso que rebasa el género, rebasa las ideologías políticas y nos habla de una persona que si algo no tiene, parecería que es integridad y el suficiente valor para reconocer
reconocer que su título lo consiguió de manera tramposa. Entonces hay mucho que explicar por parte de la ministra Esquivel. Pues te agradezco mucho, Tito Garza, como sea, ha sido manchada y lo que no mancha tizna, como dice el presidente, como dicen los clásicos, y en este caso, el haber utilizado algo que es sospechoso ya mancha no solamente a la ministra, sino también mancha a la Suprema Corte de Justicia, por eso el asunto se eleva. Pero sí hay inquietud respecto a que la universidad vaya a querer minimizar también el hecho para no afectar eventualmente algún compromiso de tipo político. No sé si tú sospeches esa posibilidad. Ojalá que no, Pepe. Nuestra máxima casa de estudios es seria, tiene muchísimos comités deliberando a personas que tomarán una decisión con actividad. Ojalá que en las próximas semanas podamos ver respecto una resolución que quede satisfecho a las personas involucradas. Pues muchas gracias por esta entrevista, Tito. Que estés muy bien y felicidades. A ti por la invitación, querido Pepe. Siempre te escuchamos. Un abrazote. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.